Durante los últimos años, Costa Rica ha estado envuelta en un debate para tratar de hacer frente a un creciente déficit fiscal. Un déficit fiscal que ha promediado más del 5% del PIB en los últimos años y que se ha remontado en los momentos actuales a un 7% del Producto Interno Bruto. Un monto realmente insostenible para una pequeña economía abierta, con un nivel de deuda ya superior al 50% del PIB cuando se mide el sector público consolidado y con una recaudación incluyendo todos los ingresos de la seguridad social que está en la vecindad del 19% del PIB. Pero de esos 19%, cerca de 6-7 puntos porcentuales del PIB es ingreso de la seguridad social. Si usted lo quita, es prácticamente por términos impositivos lo que están generando es 12 o 13% del PIB, que no es mucho. Entonces, llevan 20 años discutiendo la necesidad de una reforma y no la acaban de ejecutar. Y al igual que sucedió con Argentina, aunque a Argentina le dieron menos plazo, los mercados aparentemente han comenzado a cansarse de la insostenibilidad fiscal de Costa Rica y han comenzado a golpear simultáneamente el rendimiento de los bonos en los mercados secundarios, los bonos de Costa Rica, que tiene bastante bonos tanto internos como en el mercado global, y al mismo tiempo el tipo de cambio, el colón. O sea, han estado atacando la moneda que ha caído a bajos históricos. Entonces, frente a una situación como esta, el gobierno tiene en agenda y ha sometido al Congreso, y hay una gran discusión, un ambicioso programa de reforma fiscal, donde la base central es tratar de ver cómo pueden hacer el cobro del IVA más eficiente, cambiando su versión o enfoque de sale tax a un impuesto al valor agregado, eliminando una gran cantidad de exenciones que hoy todavía tiene ese impuesto. También hablan de abordar una serie de exenciones a determinados sectores que tienen que reducir, la introducción de impuesto a la ganancia de capital. Hay todo un paquete que se supone que generaría ingresos para contribuir a reducir el déficit. Ahora, no hay forma de que una reforma fiscal por el lado de los ingresos le genere 7% del PIB. No lo va a generar, o sea, a lo sumo le puede generar entre 2 y 3 puntos porcentuales del PIB. Todavía con 4% del PIB, con el crecimiento que tiene hoy día la economía de Costa Rica, que es mucho menor que el nuestro, la deuda pública seguiría, aunque con menos gravedad, montada en una trayectoria de insostenibilidad. Entonces ellos van a tener que acometer algún tipo de reingeniería o reforma del gasto público de manera que puedan conseguirse otro punto o 2 puntos adicionales de ahorro del déficit. Lo que está reflejando Costa Rica es el riesgo en que caen los países cuando dilatan innecesariamente las reformas fiscales. Y este es un problema que lo hemos estado viendo una y otra vez y que no se puede desconectar del sistema político imperante. O sea, cuando uno tiene una democracia, lo que uno ha estado viendo en la América Latina es que es difícil hacer reformas que conllevan costos políticos. Por una u otra razón, la clase política dirigencial tiende a posponer, o sea, y prefiere el endeudamiento como un mecanismo de ganar tiempo, hasta que ya no es posible ganar más tiempo como le está sucediendo a Costa Rica. Y ese es uno de los grandes temas que Occidente va a tener que evaluar. Cuando uno analiza todas las democracias liberales del mundo, se da cuenta lo difícil que resulta acometer reformas importantes. Los congresos, los parlamentos difícilmente se ponen de acuerdo. Miren ahora Estados Unidos, donde luego de las elecciones de medio término, ahora el Partido Demócrata toma el control de la Casa de Representantes y eso abre las expectativas a la imposibilidad práctica de pasar nada nuevo en materia de reforma estructural, porque todo apunta a que republicanos y demócratas no van a ser capaces de hacer acuerdos bipartidistas donde las dos partes cedan en beneficio del país. Y eso realmente es lamentable. Y es algo que los líderes políticos del mundo occidental van a tener que evaluar.
¿qué tipo de mecanismo de reforma se puede introducir en la democracia, que es el sistema que todos preferimos, para que este efecto negativo de lo difícil que resulta aprobar reformas, exista algún tipo de mecanismo transitorio que permita aprobarlas? Porque llegar a donde ha llegado ahora Costa Rica, que se ve envuelta al borde del colapso prácticamente macroeconómico, es injusto que esto suceda. Pero es injusto porque la clase política ha estado atendiendo demandas de la población, realizando un gasto público que no es cubierto con ingresos, ha venido acumulando deuda, y cuando le tocan la puerta y le dicen se acabó la fiesta, bueno, espérate, dame unos días más. No, ya no hay más tiempo que perder. La República Dominicana ha venido enfrentando no un problema de la magnitud del que tiene Costa Rica, porque el único año que nosotros tuvimos un déficit de esa magnitud fue en el año 2012, que el déficit consolidado del sector público sobrepasó el 7% del PIB. Después ha estado en la vecindad de 4, 4,5, 5. Entonces ha venido un proceso de consolidación, pero se ha mantenido ahí. Este año 2018 es posible que terminemos con un déficit consolidado por debajo del 4%, incluyendo el Banco Central, que es un serio esfuerzo, pero es un esfuerzo basado en una ejecución de un gasto de inversiones públicas bastante limitado. Un gasto que también al mismo tiempo es insostenible. Entonces, esto que está sucediendo en Costa Rica debería servir de alerta temprano a la clase política dominicana sobre la necesidad de llegar a algún acuerdo lo antes posible para que fijemos una fecha de cuándo podemos sentarnos a discutir una reforma fiscal integral. Yo particularmente tengo muchas dudas de la posibilidad de que ese tipo de reforma pueda ser acordada. Hay demasiados intereses en diferentes sectores para uno tratar de pensar que es posible poner a todo el mundo de acuerdo. Y yo creo que en ese sentido lo ideal es que el gobierno, si quiere, busque asistencia técnica internacional, BID, Banco Mundial, Fondo Monetario, etcétera, y que armen un paquete que sea bastante razonable. Ese paquete en ningún caso podría aspirar a menos de 3% del PIB de mejora en las finanzas públicas, vía una combinación de más ingresos y menos gasto. Porque no puede ser todo, el 100% no puede ser fundamentado en aumento de los ingresos. Sería lo ideal, pero no es posible. El gobierno va a tener que identificar áreas en la administración pública de recorte, de racionalización, de reingeniería, que permita incluso construir valor ético y moral para justificar la reforma. O sea, porque en el país hay una percepción falsa o no, pero la percepción está ahí, o sea, puede estar chocando con la realidad, pero la percepción es que hay en el imaginario del pueblo dominicano, hay una percepción de que hay despilfarro, sobregasto en el gasto público y que hay posibilidades de hacer recortes. Entonces, lo ideal sería combinar eso o ejecutarlo antes de hacer una reforma por el lado de los impuestos, que sin lugar a duda va a tener que tocar el IVA, va a tener que tocar las exenciones, la base no tributaria, una serie de exenciones de impuestos sobre la renta que sin lugar a dudas no se justifican. Entonces, eso hay que sentarse y hay que ejecutarlo y no nos queda mucho tiempo. Yo particularmente me atrevería a decir que antes de que termine el 2020, nosotros deberíamos tener esa reforma. Si dejamos eso para después del 2020, mi percepción es que van a venir rebajas en la calificación de la deuda soberana de la República Dominicana. Y cuando eso ocurra, entonces podríamos estar enfrentando una situación en el 20, el 21 al final, similar a la que hoy día está afectando a Costa Rica. Entonces yo creo que estas son lecciones, la de Argentina, la de Costa Rica,
que nos ayudan a entender cómo reaccionan los mercados cuando llegan al punto ya de cansancio y donde han perdido credibilidad en las políticas públicas de un país. Mira, Andy, hay que notar algo. Hay muchas personas que vinculan justo lo que está pasando en Costa Rica al caso dominicano. Y con razón, tenemos ciertas similitudes. Hay una diferencia importante. En Costa Rica tienen una situación parecida a la que nosotros teníamos antes de la crisis del año 2003. O sea, el endeudamiento en dólares de hogares y de empresas no generadoras de divisas es alto en Costa Rica, porque la diferencia en las tasas, que pasaba mucho en el pasado, en República Dominicana, la diferencia entre las tasas en dólares, las tasas en pesos, y la política de mantener un tipo de cambio relativamente estable, pues hacía natural que aquel que pudiese acceder al financiamiento en dólares, pues accediera. Entonces tenían préstamos de vehículo, hipotecario y todo. Con la crisis y la depreciación, claramente el efecto en una economía con esa característica es mucho mayor. Nosotros lo vivimos en el año 2003. Nosotros vivimos esto que nos llevó a tener una banca mejor, a hacer reformas en la banca con un costo muy doloroso. Para ciertos hogares el costo fue muy alto. Entonces yo creo que nosotros tenemos esa ventaja frente al mercado costarricense. Por otro lado, como bien tú dices, la situación, y como dicen los artículos, ¿verdad? La Suiza de Centroamérica, la Suiza de la región, de repente se encuentra en una situación difícil. Y eso no quiere decir que de repente no haya sido la Suiza. O sea, hasta Suiza tuvo problemas en su momento. Sí. Pero la realidad es que Costa Rica tiene unos fundamentos de largo plazo en términos de educación, en términos de estrategia, los tuvo muy fuertes. Y políticas, como tú bien dices, decisiones de políticas macro, básicas, por temas políticos per se, pues han llevado al país a esta situación. Y el gran tema es que en estas crisis quienes pierden son los que menos tienen. Las crisis económicas tienden a ser muy regresivas, sí, o sea, le dan muy duro al que menos tiene. Y por eso, regularmente, dependiendo del país, traen desestabilización social, porque obviamente esta población se da cuenta de eso. ¿Cuál es el gran tema? ¿A qué se suma este tema de Costa Rica, que yo lo veo también en riesgo para la República Dominicana? Cuando yo era pequeña decíamos 0 iban 2, 0 iban 3. Cuando vemos la región, es una región que del año pasado a la fecha, porque ya yo veo Venezuela como un dado, hace 20 años, pero del año pasado a la fecha, lo que recibimos son noticias de este tipo, ¿verdad? Economías que dentro de la región van cayendo, van cayendo, van cayendo. Y nos seguimos quedando unas cuantas ahí, entre ellas República Dominicana, hay que decirlo, en términos de desempeño, como la de mejor desempeño, pero los inversionistas van a ser cada vez más susceptibles. O sea, cuando cayó la primera, vaya y pase. Pero a medida que caen, ya tienen poca tolerancia para la próxima. O sea, ya te aceleran el proceso para la próxima. Y yo creo que eso sí es un tema que debe llamar la atención. Lo segundo, como tú bien lo decías, en un ambiente como este, acaba de pasarle a Macri, le perdieron, se desesperaron, como uno podría decir. Con Costa Rica está pasando algo similar, no solamente a lo externo, obviamente, a lo interno también. Y para los mercados, los fundamentos económicos macro ahora son cada vez más importantes. ¿Por qué? Ya no estamos en un mercado donde se está regalando el dinero, donde tú dar un spread como el que nosotros dábamos en su momento era una maravilla. O sea, estos países eran vistos de un nivel de riesgo, pero que la rentabilidad relativa o marginal que nosotros entregábamos cubría ese nivel de riesgo y era un riesgo hasta cierto tipo tolerable. Lo otro es que nosotros éramos parte de ese mix, de ese portafolio. Pero ese portafolio que se llama América Latina o Centroamérica, entonces el portafolio como un todo, con un evento como este, comienza a ser menos atractivo per se. Y eso nos toca a nosotros en el caso de la República Dominicana. Como bien tú dices, y para mí un elemento fundamental de estos procesos en un país como el nuestro, es que la estabilidad macro relativa que nosotros estamos observando, la estabilidad macro que tenemos, tiene un costo y ha tenido un costo y es el tema de gasto en infraestructura. Hay sin embargo, una visión que tenemos que estar claros. Cuando los gobiernos llevan a cabo inversiones de infraestructura, Andy, son inversiones de infraestructura que le van a servir a 4 o 5 generaciones venideras. Eso quiere decir
que no es aceptable que un gobierno financie con dinero de la generación de hoy un proyecto de infraestructura completo. Por su naturaleza, los proyectos de infraestructura deben ser financiados por varias generaciones, ¿okay? Y por ende el endeudamiento per se no es malo. El endeudamiento per se, ojalá que los proyectos de infraestructura tengan algún tipo de retorno económico en esos 10, 15, 20 años que tú lo quieras amortizar, pero lo natural es financiar. ¿Y por qué yo quiero poner esto sobre la mesa? Porque inmediatamente suceden estos eventos, la gente ve la deuda vestida de rojo, como que endeudarse y tomar un peso prestado es lo peor del mundo. No, para nada. De hecho, los proyectos a largo plazo y las empresas grandes, sus proyectos a largo plazo se endeudan, ya sea con acciones, ya sea con deuda como tal, pero claramente tienen que financiarse, y es así. Ahora, ¿qué es lo que pasa en países como Argentina? Que vivimos diciendo, estamos dejando la próxima generación endeudada, pero claro, también la estamos dejando endeudada porque nosotros no estamos consumiendo el subsidio macroeconómico que le están dando a esta generación, que es un subsidio macroeconómico. A veces esas tasas de interés es un subsidio macroeconómico que la generación próxima lo va a pagar. Entonces tampoco se puede ver todo del lado, o sea, yo quiero vivir con ese subsidio macroeconómico, pero a la vez yo no quiero que en el futuro suceda nada que derrene la finanza. Entonces, yo creo que también como hogares, como dominicanos, tenemos que estar muy conscientes de que nosotros también tenemos que pagar hoy parte de ese precio. Y pagar hoy parte de ese precio es tener un sistema tributario más adecuado a ese financiamiento intertemporal, pero que incluye que nosotros hoy, a través de impuestos diferentes, de más impuestos, de gente que no quiere pagar los impuestos, nosotros tengamos que hacer esos pagos. El tema de lo complicado que es políticamente llevar a cabo algunas reformas, el tema es que cuando viene la crisis, ya no es complicado. Lo complicamos 2 veces cuando llega la crisis, porque está la crisis y encima de eso yo le tengo que entrar una reforma de último minuto. Una reforma de último minuto. Sí. Yo creo que como dominicanos nosotros deberíamos, y viendo lo que me está sucediendo en la región, siendo parte de esa región, cuéntale, como tú dices, deberíamos aplaudir, incentivar que llevemos a cabo las reformas que nosotros tenemos que llevar. Oye, yo escuchaba un empresario dominicano que decía en estos días de que uno aprende de los errores. Y él decía, a mí me gusta aprender de los errores ajenos. De esos son los errores que a mí me gusta aprender. Pues de esos errores nosotros tenemos que aprender. Sí. Y estamos a la vuelta de la esquina. Definitivamente. Vamos a una pausa.